Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase, es en donde desarrollo un tema médico a manera de ponencia, a manera de clase, donde reviso muy rápidamente un tema en específico. Y el día de hoy quiero hablarles sobre una patología que, si bien su prevalencia no es muy alta, sí es una enfermedad con la que nos enfrentamos de manera más o menos común en el servicio de medicina interna o los internistas en general. Los hematólogos, pues obviamente sin dudarlo, pero por lo general los internistas también solemos hacer el diagnóstico en este tipo de personas. Gamapatía monoclonal de significado incierto, lo que se necesita saber. La verdad es que voy a hacer una revisión muy básica, muy general acerca de la enfermedad, sobre los puntos claves y más importantes acerca de la patología. Entonces, ¿qué son las gamapatías monoclonales? Estas abarcan una serie de trastornos que se caracterizan sobre todo por la producción de una proteína monoclonal denominada proteína M por un clon anormal de células plasmáticas u otras células linfoides. La gamapatía monoclonal de significado incierto, que es específicamente de la que voy a hablar en esta plática, pues es la más común de estos trastornos. Entonces, a manera de contexto, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero me gustaría meterlos en contexto y sobre todo para aquellos estudiantes que están viendo el video, las células plasmáticas son el producto final de la diferenciación del linfocito B. Como podemos ver en el esquema general, las células plasmáticas son el producto final de la diferenciación del linfocito B. Y estas células plasmáticas son capaces, pues, de secretar inmunoglobulinas o anticuerpos. Estas células, sobre todo, desempeñan un papel importante, de suma importancia en la respuesta inmune adaptativa, que es decir, son las principales células responsables de la inmunidad humoral. De ahí viene su importancia de este tipo de células. Las células plasmáticas se desarrollan a partir entonces de linfocitos B activados por antígenos en órganos linfoides como la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos. Les vuelvo a repetir, después de una estimulación antigénica. Entra el antígeno a nuestro organismo, los linfocitos B se diferencian en la médula ósea, el vaso o los ganglios linfáticos y producen inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, la desviación de la proliferación adecuada de las células plasmáticas, es decir, cuando hay una producción anormal de estas células plasmáticas, pues nos dan patologías clínicas. Y esas pueden clasificarse como neoplasias de células plasmáticas e inmunodeficiencias de células plasmáticas. Las neoplasias de células plasmáticas son característicamente por una proliferación aberrante de células, es decir, una proliferación muy importante de este tipo de células que producen inmunoglobulinas monoclonales de cadena pesada y de clase conmutada denominada proteína M. ¿Vale? Entonces, a manera de contexto, para saber bien de qué estamos hablando, porque muchas veces empezamos diciendo, bueno, es una producción anormal de proteína M por células plasmáticas y demás. Bueno, ya les di el contexto más o menos a qué nos estamos refiriendo. ¿Y por qué es importante para nosotros, sobre todo para los médicos clínicos, esta patología? Su relevancia clínica radica en el riesgo inherente de progresión a neoplasias hematológicas. Si nosotros hacemos el diagnóstico de esta patología, como les voy a decir más adelante o vamos a revisar más adelante, una vez que encontramos esta patología, podemos ver o tenemos que hacer vigilancia porque pueden progresar a neoplasias hematológicas como el mieloma múltiple u otros trastornos linfoproliferativos o provocar disfunción orgánica debido a efectos tóxicos de la proteína M. Una proteína M puede consistir en una molécula de inmunoglobulina intacta, es decir, como todos sabemos, las inmunoglobulinas están formadas por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, unidas por puentes disulfuro, y en esta patología podemos encontrar que la proteína M entonces puede estar constituida por una molécula de inmunoglobulina intacta, que es más comúnmente el tipo IgG, seguida de IgA e IgM, pero lo más común que vamos a encontrar es una inmunoglobulina G o solo una cadena ligera, ya sea kappa o ya sea lambda. Este es un esquema, es un dibujito sobre lo que les estoy comentando. Entonces, las gamapatías monoclonales comienzan con la división descontrolada de una sola célula plasmática, lo que lleva a una producción anormal de proteínas monoclonales que consisten en un anticuerpo, es decir, una inmunoglobulina o una cadena ligera libre, ya sea una cadena kappa o cadena lambda. Entonces, así es como se van a empezar a desarrollar esta producción anormal de células plasmáticas con la producción de proteínas, de proteína M, que es lo que finalmente va a provocar, pues, las alteraciones en las personas. Entonces, las gamapatías monoclonales de significado incierto están presentes en el 3 al 4% de la población mayor de 50 años. Bastante importante, no tan descabellado, no es tan prevalente, pero pues sí encontramos un buen número de pacientes con este problema.
Es más común en hombres mayores, en afroamericanos y africanos. Esta enfermedad, ¿por qué es tan importante para los médicos, especialmente si eres internista o residente de medicina interna? Porque se asocia con un riesgo del 1% anual de progresión a mieloma múltiple o una neoplasia maligna relacionada. Tienen mayor riesgo aquellas personas que tienen subtipos de proteína M IgG que aquellos que no tienen IgM, digo, que tienen IgM en comparación a los que tienen gamapatía monoclonal de significado incierto sin IgM y de cadena ligera. Si bien la transformación es baja, sobre todo porque el mieloma múltiple casi siempre va precedido de la presencia de una proteína monoclonal asintomática y a menudo no reconocida, sí es importante darle seguimiento a este tipo de pacientes porque si bien su progresión es rara o es baja, puede llegar a producir pues, algunas otras enfermedades importantes que sí necesiten tratamiento para detener la progresión de la enfermedad. Pero ¿en quién tenemos que buscar la proteína M? ¿A quiénes son aquellos pacientes en los que vale la pena empezar un protocolo de estudio para encontrar esta patología? La proteína M suele ser un hallazgo incidental cuando se evalúa un paciente por cualquier serie de síntomas o algún otro tipo de problema en el que estamos haciendo un protocolo diagnóstico, nos encontramos y nos topamos con esta enfermedad. Encontré un estudio retrospectivo que es muy interesante, en donde se encontró que la detección de esta enfermedad, de la gamapatía monoclonal de significado incierto, la realizaba principalmente los médicos de medicina interna, tratando de encontrar alguna otra enfermedad o realizando un protocolo de estudio por algún otro problema, los internistas se encontraban con este diagnóstico. Las indicaciones de la mayoría de los pacientes en los que estaba llevando a cabo un protocolo eran pacientes con anemia, con problemas óseos, con creatinina elevada, con velocidad de sedimentación globular elevada y neuropatía. Que finalmente todo salió negativo, pero se encontró con gamapatías monoclonales de significado incierto. Sin embargo, no se recomienda la detección sistemática de una proteína M en ausencia de sospecha clínica. Si bien nos podemos encontrar de una manera incidental el diagnóstico de esta patología, no vale la pena hacer un protocolo de estudio a todos los pacientes para encontrar la proteína M, a menos de que tengamos una sospecha clínica. Ahora les voy a poner cuáles son aquellos pacientes en los que podríamos realizar o pensar en iniciar un protocolo de estudio para encontrar la proteína M, pero la verdad es que no vale la pena realizarlo en todos los pacientes, sobre todo porque pues no podemos hacer gran cosa al respecto más que una vigilancia y muchas veces no vamos a encontrar este diagnóstico en los pacientes y solamente sería pérdida de tiempo y dinero para el paciente o para la institución en la que nos encontramos. Entonces, estas son algunas de las indicaciones que nosotros podemos tomar en cuenta para empezar el protocolo de estudio en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen neuropatía periférica, 10 milinizante o axonal, con o sin características autonómicas, o aquellos pacientes que tienen fracturas patológicas, que ya se descartaron algunos otros problemas, fenómeno de Raynaud, acrocianosis, sobre todo porque es sugestivo de crioglobulinemia, síntomas de hiperviscosidad, cefalea, visión borrosa, etc. Síntomas de insuficiencia cardíaca de etiología poco clara con hallazgos de ecografía, sugestivos de amiloidosis cardíaca, edema periférico inexplicable, anemia normocítica de etiología poco clara, elevación de la velocidad de sedimentación globular, viscosidad sérica elevada, proteínas totales séricas elevadas, proteinuria en rango nefrótico, insuficiencia renal inexplicable, nivel elevado de calcio, lesiones osteolíticas en imágenes, infecciones recurrentes, hipo o hipergamaglobulinemia, obviamente en el contexto de los pacientes. Digo, esta es más o menos una guía sobre aquellos pacientes que les podemos realizar un protocolo de estudio, pero tenemos que tener el contexto del paciente. Obviamente, si el paciente tiene diabetes mal controlada, de larga evolución, le encontramos síndrome nefrótico, pues no vamos a buscar una gamapatía monoclonal de significado incierto, seguramente es una nefropatía diabética. Pero en el contexto clínico del paciente, en el que tenemos un paciente con síndrome nefrótico, perdón, anemia, no encontramos un diagnóstico claro ni un diagnóstico preciso del síndrome nefrótico, pues entonces podríamos llegar a empezar este protocolo de estudio para el paciente. Si tenemos un paciente con una BCG, una velocidad de sedimentación globular aislada, elevada, sin ningún otro síntoma, sin ninguna otra patología, podemos iniciar el protocolo de estudio. Si tenemos proteínas totales elevadas de un hallazgo incidental con alguno que no lo explica ninguna otra patología, podríamos empezar con el protocolo de estudio de estos pacientes. Es decir, no todos los pacientes, no todos los datos que vienen en esta lista tenemos que hacer el protocolo de estudio para esta enfermedad, sino que poner el contexto clínico del paciente.
Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Si nosotros ya tenemos una sospecha clínica, una sospecha por laboratorio, que seguramente el paciente pudiera llegar a estar cursando con esta patología, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué es lo que tenemos que solicitar en este tipo de pacientes? Pues bueno, la electroforesis de proteínas séricas es una prueba inicial que se utiliza para identificar la proteína M y tiene una clave en su cuantificación. La proteína M aparece como una punta estrecha en el gel de agarrosa y debe distinguirse de la banda ancha que se observa en gamapatías policlonales asociadas, por ejemplo, a la cirrosis y otras enfermedades infecciosas. En el lado derecho les pongo un ejemplo de la electroforesis de proteínas. Hay que recordar que la electroforesis se solicita porque se separa todas las proteínas de la sangre según su carga eléctrica y nos puede ayudar a distinguir este tipo de bandas anormales para poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo en el lado derecho es una electroforesis de proteínas séricas de un paciente con gamapatía monoclonal de significado incierto. A la manera de derecha podemos ver la banda normal que se le denomina o se etiqueta como M, mientras que en la parte izquierda es una electroforesis de un paciente que se encuentra normal y como pueden ver no se alcanza a distinguir de una manera adecuada la banda M, por lo que es una electroforesis normal. Este es otro ejemplo de un paciente tanto del lado izquierdo normal como un lado derecho con una gamapatía monoclonal. Pueden ver de manera cómo se pinta esta banda M en el lado derecho, lo cual no se encuentra presente en la del lado izquierdo, que es normal. Sin embargo, y es algo importante de destacar, es que una desventaja importante de la electroforesis de proteínas séricas es que no puede detectar una proteína M en concentraciones muy bajas o incluso determinar su identidad. Y en la parte de arriba alcanzamos a ver el trazo densitométrico del gel y podemos ver cómo tienen un pico exactamente en donde se observa la banda monoclonal, ¿vale? Sin embargo, no solamente la electroforesis de proteínas séricas es lo que se debe de realizar. La inmunofijación sérica es más sensible que la electroforesis de proteínas séricas y siempre debe solicitarse junto con la electroforesis de proteínas, principalmente y sobre todo para garantizar la detección de pequeñas cantidades de proteína M e identificar el tipo de sus componentes de cadena pesada y de cadena ligera. Aquí les pongo un ejemplo sobre cómo se van a observar, son los patrones representativos de la electroforesis sérica. En la parte de arriba, en los recuadros de la parte superior, se representa el gel de agarosa, que son los que ya les había puesto en las diapositivas previas. En la parte del medio, o la porción media, corresponde al transo densitométrico del gel, que son los picos que ya les había comentado también en la diapositiva previa. Y por último, y en la parte inferior, los patrones de inmunofijación. Estos son los que nos tenemos que también solicitar. Electroforesis de proteínas e inmunofijación. En el recuadro del lado izquierdo, el que se está poniendo en dorado, ilustra el patrón normal de las proteínas séricas en la electroforesis. Eso es un patrón normal y como nos lo van a reportar si está todo normal. En el recuadro de en medio son enfermedades que se acompañan de aumentos de inmunoglobulinas policlonales, como ya les había comentado. En cirrosis y algunos estados inflamatorios, por ejemplo, nos pueden reportar una electroforesis sérica y inmunofijación con inmunoglobulinas policlonales. En esta podemos ver que la espiga ancha es más prominente. Y en el lado derecho vemos un reporte de una gamapatía monoclonal. El predominio de un producto de una sola célula produce una espiga similar como una torre de iglesia, que es la que les estoy señalando en la diapositiva, y casi siempre nos la van a reportar en la región de la globulina lambda. En este ejemplo en particular, en esta imagen que les estoy poniendo en la diapositiva, la inmunofijación identifica el tipo de inmunoglobulina. Por ejemplo, el incremento normal y policlonal de las inmunoglobulinas no producen bandas distintas. Si ustedes pueden ver en el recuadro del medio y en el recuadro del lado izquierdo, de la extrema izquierda, no se alcanzan a determinar estas bandas bien definidas en ninguna de los recuadros. Sin embargo, en el recuadro del lado derecho, que están mostrando las flechas, muestran bandas bien definidas en los carriles de la IgG y la proteína lambda. Esto nos confirmaría la presencia de una proteína monoclonal IgG lambda, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a ver las gamapatías monoclonales en la electroforesis sérica y en la inmunofijación, ¿no? A diferencia de las otras dos que podemos ver, la gamapatía policlonal y la electroforesis normal, no alcanzamos a distinguir bandas claras que se definan y que podamos encontrar que hay una inmunoglobulina elevada, ni nada por el estilo, ni una cadena ligera. Sin embargo, no es suficiente la realización de electroforesis con inmunofijación.
también se considera una parte esencial del proceso de detección para detectar esta patología, la gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras y mieloma de cadenas ligeras, el estudio de cadenas ligeras en suero. Hasta el 16% de los pacientes con mieloma secretan solo cadenas ligeras que pueden no identificarse mediante la inmunofijación sérica, por lo que es importante solicitar este estudio. Debemos solicitar entonces electroforesis de proteínas séricas, inmunofijación y estudio de cadena ligera en suero. En general, una relación kappa lambda baja, es decir, por debajo de 0.26, indica la sobreproducción de cadenas ligeras lambda, y una proporción alta, es decir, por arriba de 1.65, indica la sobreproducción de cadenas ligeras kappa. Ayuda a detectar la secreción anormal de cadenas ligeras monoclonales antes de que aparezca en la orina, una vez que los túbulos renales se saturan y no pueden absorberla. Sin embargo, es importante comentar que hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica que pueden tener una proporción elevada o anormal de cadenas ligeras libres, es decir, menos de 0.26 o por arriba de 1.65. Por lo tanto, en ocasiones puede llegar a resultar un poco difícil definir si una relación anormal de cadenas ligeras está relacionada ya sea por la enfermedad renal crónica, porque hay una alteración en el aclaramiento de las cadenas ligeras por el riñón, pero por propiamente dicho por la enfermedad renal, o se están alteradas por una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, en general, las cadenas ligeras kappa están más elevadas que las lambda en la enfermedad renal crónica, pero la proporción no debe estar muy sesgada. Algo que nos podría ayudar a distinguir entre enfermedad renal y gamapatía monoclonal de significado incierto es que rara vez se observa un índice kappa lambda muy bajo o muy alto, es decir, por debajo de 0.37 o por arriba de 3. Si encontramos un valor muy bajo o muy alto, quizá podríamos pensar o que nos podría indicar un diagnóstico para gamapatía monoclonal de significado incierto. Sin embargo, pues no es algo tajante, pues, pero nos podría dar un tip o una ayuda para poder distinguir de entre las dos patologías. Y entonces, por eso las pruebas en combinación, es decir, pedir las tres pruebas es el mejor actuar en estos pacientes, sobre todo si tenemos una alta sospecha clínica de que el paciente esté cursando con este problema. Porque si solamente pedimos la electroforesis de proteína sérica, la sensibilidad de este escrutinio oscila entre el 82%. Si a esto le agregamos la inmunofijación, puede subir hasta el 93%. Pero si pedimos el tercer estudio, que es el ensayo de cadenas ligeras libres, podemos subir la sensibilidad hasta el 98%, por lo que pues, es importante y valdría la pena realizar los tres estudios si la sospecha clínica es importante. Una vez que nosotros encontramos proteína M, ya tenemos la sospecha clínica, ya pedimos los tres estudios, ya encontramos una proteína M, se recomienda también la cuantificación de inmunoglobulinas, una biometría hemática completa, mediciones de creatinina sérica y calcio, sobre todo para buscar tres cosas: anemia, insuficiencia renal y hipercalcemia, que pueden estar asociadas a mieloma sintomático. Entonces, aparte de estos estudios, lo que necesitamos es hacer el recuento completo de células sanguíneas, ir una VH completa, nivel de calcio, nivel de creatinina, cadenas ligeras, inmunofijación, electroforesis y cuantificación de inmunoglobulinas. Eso sería lo ideal que tendríamos que pedir de manera inicial en los pacientes que tenemos una sospecha clínica alta. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, debe diferenciarse de otros trastornos linfoproliferativos y de células plasmáticas que presentan una proteína M y que de otro modo requerirían tratamiento. Entonces, las gamapatías monoclonales son muy amplias, es un diagnóstico diferencial muy amplio y tenemos que buscar algunas otras enfermedades que son también gamapatías monoclonales, como el mieloma múltiple sintomático, que sí necesita tratamiento y que sí puede ser mortal y que sí necesita un seguimiento más estrecho en comparación con la gamapatía monoclonal de significado incierto. Estas son todas las patologías en las cuales tenemos que buscar el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer en estos pacientes. Obviamente, la gamapatía monoclonal de significado indeterminado o incierto, que es el más común, mieloma múltiple latente, mieloma múltiple, amiloidosis de cadenas ligeras, macroglobulinemia de Waldenström, síndrome de Poems, plasmocito, crioglobulinemia, entre otras. Entonces, como pueden ver, la verdad es que el diagnóstico diferencial que se tiene que realizar en este tipo de problemas, en las gamapatías monoclonales, es muy amplio. Y debido a que, les vuelvo a repetir,
hay algunas enfermedades que necesitan un tratamiento inmediato con vigilancia más estrecha, se tiene que descartar este tipo de problemas. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es el diagnóstico, cómo se debe de realizar el diagnóstico de las patologías más comunes o de los diagnósticos diferenciales más importantes. Vamos a empezar con gamapatía monoclonal de significado incierto. Según el consenso del Grupo de Trabajo Internacional sobre Mieloma, se establece un diagnóstico formal de esta enfermedad cuando se detecta y mide una proteína M sérica en una concentración inferior a 3 gramos sobre decilitros en la electroforesis de proteínas séricas junto con al menos 10% de células plasmáticas clonales de la médula ósea. Sin embargo, obviamente para encontrar las células plasmáticas clonales necesitamos hacer una biopsia de médula ósea. Sin embargo, en algunos pacientes se podría llegar a omitir este tipo de procedimiento. Ahorita más adelante les voy a explicar en quiénes y por qué. Y también una cuestión importante para hacer el diagnóstico de la enfermedad es que debe de haber ausencia del daño órgano relacionado con el mieloma. Es decir, no debe de tener el paciente ni lesiones óseas osteolíticas, no debe haber anemia, no debe haber insuficiencia renal inexplicable ni hipercalcemia. Esto es fundamental para el diagnóstico de una gamapatía monoclonal de significado incierto. Aquí se los resumo. Criterios diagnósticos: proteína monoclonal M sérica menos de 3 gramos sobre decilitro, células plasmáticas clonales de médula ósea menos del 10%, ausencia de eventos definitorios de mieloma o mieloidosis de cadenas ligeras. Por otro lado, el mieloma múltiple latente se hace el diagnóstico de la siguiente manera. A diferencia de la gamapatía monoclonal de significado incierto, estos pacientes tienen concentraciones más altas de la proteína M, es decir, igual o mayor a 3 gramos sobre decilitro o 10% o más de células plasmáticas clonales en la médula, o ambas, y tienen un mayor riesgo de progresión a mieloma múltiple sintomático. Sin embargo, al igual que los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto, no presentan síntomas de mieloma ni evidencia en los órganos terminales. Esta sería la diferencia primordial entre el mieloma múltiple latente y el mieloma múltiple sintomático, es decir, que tiene una ausencia de síntomas de mieloma. Aquí se los resumo otra vez. Proteína M sérica igual o mayor a 3 gramos sobre decilitro, o células plasmáticas clonales de médula ósea entre el 10 y el 60%, o ambas. Y ausencia de eventos definitorios de mieloma o amiloidosis de cadenas ligeras. Y el mieloma sintomático: por definición, los pacientes con mieloma múltiple desarrollan daño orgánico relacionado con su malignidad y necesitan terapia para detener la progresión de la enfermedad. El mieloma múltiple causa manifestaciones clínicas a través de infiltración de celular del hueso y de la médula ósea, por lo que los pacientes vamos a encontrarlos con anemia, osteólisis e hipercalcemia. Y también pueden provocar toxicidad inducida por las cadenas ligeras, que vamos a encontrar daño tubular renal y nefropatía. En 2014, la definición de mieloma múltiple se actualizó para incluir 3 nuevos eventos que definen el mieloma y que anuncian un riesgo significativamente mayor de progresión de mieloma múltiple latente a mieloma múltiple sintomático. Y ahora constituyen una parte integral del diagnóstico de mieloma múltiple sintomático. Aquí les pongo los criterios diagnósticos para un paciente con mieloma múltiple sintomático. Es importante, y les vuelvo a repetir, quizás lo más importante dentro de los diagnósticos diferenciales sería encontrar este problema, el mieloma múltiple sintomático, porque necesitará tratamiento especializado y vigilancia estrecha para detener la enfermedad. Entonces sí es importante que lo tengamos a la mano. Si encontramos el paciente con una proteína M, tenemos que sí o sí descartar que el paciente tenga un mieloma múltiple latente o sintomático. Sin embargo, el dolor de huesos, los síntomas de anemia y la disminución de la producción de orina pueden sugerir mieloma, pero no son diagnósticos. Si bien los criterios CRAB, que por sus siglas en inglés, calcio elevado, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, que es bone en inglés, definen el mieloma múltiple, la presencia de anemia, hipercalcemia o disfunción renal no marcan por sí sola la transformación de gamapatía monoclonal de significado incierto a mieloma múltiple. Por lo tanto, es necesario considerar otras muchas causas, ya que el riesgo de transformación de la gamapatía de significado incierto a mieloma es muy bajo. Ahorita vamos a ver qué tan bajo es la progresión. Por lo que es importante destacar que, por ejemplo, si el paciente lo encontramos con hipercalcemia, si nosotros hacemos el diagnóstico en un paciente de gamapatía monoclonal de significado incierto y de pronto empieza con elevación del calcio, pues quizá no la primera, lo primero que vamos a pensar es que el paciente ya progresó a mieloma, sino que tendremos que buscar algún otro tipo de explicación de la elevación del calcio. Por ejemplo, buscamos algún hiperpara primario, hiperpara secundario que esté provocando la elevación del calcio. Si esto no lo encontramos, bueno, entonces ya podríamos pensar que el paciente estuviera
virando o progresando hacia un mieloma múltiple y hacer la biopsia de médula ósea o hacer estudios de control. Otra de las enfermedades que tenemos que hacer diagnóstico diferencial de las gamapatías monoclonales es la macroglobulinemia de Waldenström, también llamada linfoma linfoplasmocítico, y es un linfoma indolente de células B no Hodgkin que puede invadir la médula, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, lo que a su vez va a provocar anemia y beceromegalias. Presenta una proteína IgM monoclonal que puede asociarse con aumento de la viscosidad de la sangre, enfermedad de aglutininas frías, neuropatía periférica y crioglobulinemia. Se debe sospechar en cualquier paciente con proteína IgM tipo M y síntomas relacionados con hiperviscosidad, como por ejemplo cefalea, visión borrosa, aturdimiento, disnea, epistaxis inexplicable, sangrado de encías, síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso y diaforesis nocturna y dolor abdominal debido a visceromegalia. Entonces, la verdad es que es un paciente mucho más sintomático, es un paciente que encontramos más datos clínicos que nos orientan a esta enfermedad y que sería pues, un poco difícil confundir con una gamapatía monoclonal de significado incierto, pero se encuentra dentro de diagnósticos diferenciales. Hay otra patología que hoy en día no está muy bien definida cómo estadificarla, que es la gamapatía monoclonal de importancia renal, que es una entidad recientemente reconocida definida por la disfunción renal asociada con proteína M, sin evidencia de mieloma u otros trastornos linfoides. Se han incluido múltiples trastornos en esta categoría con diferentes mecanismos subyacentes de lesión renal. Les digo que no está bien establecida. Este es un artículo que encontré del blog. La verdad es que es una editorial, son 3, 4 paginitas que está bastante interesante y nos habla sobre este problema, o sea, esta gamapatía monoclonal que no entra ni en mieloma, tampoco se puede estadificar muy bien o no se puede meter dentro de las gamapatías monoclonales de significado incierto, como que anda ahí en medio, sin una clasificación bien establecida, no está bien catalogada, pero pues que ahí está, ¿no? Gamapatía monoclonal de significado renal, cuando la gamapatía monoclonal de significado incierto ya no es ni indeterminada ni es insignificante. Hay un número creciente de afecciones renales patológicas que se atribuyen a un trastorno clonal de células plasmáticas y es menos similar al mieloma y más similar a la gamapatía monoclonal de significado incierto, pero que no se puede clasificar propiamente dicho como gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, desafortunadamente, el esquema diagnóstico actual, las clasificaciones que tenemos actualmente no logran catalogarla de una manera adecuada a este tipo de trastornos hematológicos, debido a que no cumplen los criterios ni las condiciones para poder decir que es un mieloma múltiple latente o un mieloma múltiple sintomático y son diagnosticados y clasificados erróneamente con gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, la verdad es que son un grupo aparte, podemos hablarlo de un problema aparte, tienen más daño renal, que pueden tener más morbilidad y mortalidad, que no es propiamente dicho una gamapatía monoclonal de significado incierto ni mieloma, y pues está ahí. Se habla como gamapatía monoclonal de significado renal. Entonces, si pueden bajar el artículo, la verdad es que está interesante. Cuestiona algunas consideraciones acerca de la clasificación que se está llevando en la actualidad y que se necesita ya hacer una clasificación propiamente dicho para esta patología, pero que todavía no está bien establecida por los organismos internacionales y que plantea algunos dilemas en cuanto a esta clasificación. Si lo pueden bajar, descargar, es gratuito, se encuentra en blog y está bastante interesante. Otra patología en la cual tenemos que hacer diagnóstico diferencial es la amiloidosis de cadenas ligeras. Esta es que las cadenas ligeras se depositan y conducen a una disfunción orgánica, que es el sello distintivo de la amiloidosis de cadenas ligeras, que constituye un subconjunto de las gamapatías de significado renal. Una proporción anormal de cadenas ligeras, especialmente si están sesgadas hacia lambda, deben desencadenar una investigación para detectar amiloidosis de cadenas ligeras. Las cadenas ligeras anormales pueden infiltrar cualquier órgano o tejido, pero lo más preocupante es la infiltración del miocardio con las subsecuentes manifestaciones de insuficiencia cardíaca. Los indicios clínicos de amiloidosis de cadenas ligeras incluyen síntomas de insuficiencia cardíaca, neuropatía y macroglosia. En ocasiones puede estar subdiagnosticado, sobre todo porque siempre buscamos quizá algunas otras causas de insuficiencia cardíaca y no hacemos un abordaje
a tiempo sobre esta patología en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pero creo que tampoco vale la pena hacer un protocolo de estudio de gamapatía monoclonal o de amiloidosis en todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Creo que valdría la pena en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que no tenemos bien claro ni bien definido cuál es la etiología. Si algunos de estos síntomas y signos están presentes, se recomiendan pues electrocardiograma, ecocardiograma, medición de niveles de proBNP y análisis de orina en busca de albuminuria. Si el paciente, aparte de todo, encontramos que tiene macroglosia, síndrome del túnel del carpo, porque se ha encontrado que el síndrome del túnel del carpo puede ser una manifestación clínica muy temprana de la amiloidosis, que es por sí no hace el diagnóstico ni es específico, pero si juntamos A con B con C, si insuficiencia cardíaca, con macroglosia, con síndrome del túnel carpiano, no tenemos clara la etiología de la insuficiencia cardíaca, quizá pues valdría la pena hacer un protocolo de estudio en este paciente para amiloidosis de cadenas ligeras en busca de una proteína M en este paciente. Pero bueno, ya que encontramos que el paciente tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto, tenemos que estadificarla, ver si es de ver qué tanto riesgo tiene este paciente. ¿Tiene un riesgo bajo, si tiene un riesgo intermedio o si tiene un riesgo alto? La investigación ha ayudado a perfeccionar el diagnóstico y reconocer subconjuntos de pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto con diferentes riesgos de progresión a mieloma y trastornos relacionados. Los factores que predicen la progresión son los siguientes: la cantidad de proteína M, el tipo de proteína M, es decir, IgG o no IgG, que sea IgA o IgM, una relación anormal de cadenas ligeras libres. Y dependiendo de estas tres cuestiones es como vamos a catalogar al paciente. Entonces, estos son los factores de progresión. Proteína M tipo G, no inmunoglobulina, concentración de proteína M igual o mayor a 1.5 gramos por decilitro, relación anormal de cadenas ligeras libres en suero. ¿Cuáles serían las categorías de riesgo? Es bajo si los tres factores de riesgo están ausentes, intermedio bajo si hay un factor de riesgo presente, intermedio alto si hay dos factores de riesgo presentes y de alto riesgo los tres factores de riesgo presentes. La verdad es que la mayoría de los pacientes van a caer, si la mitad de los pacientes van a entrar en la categoría de bajo riesgo. Esto define por la proteína M sérica de tipo IgG en una concentración inferior de 1.5 y una proporción de cadenas ligeras libres en suero, kappa lambda de 0.26 a 1.65. La verdad es que el riesgo absoluto de progresión a los 20 años es solo el 5% para pacientes de bajo riesgo, en comparación con el 58% en pacientes con alto riesgo, es decir, aquellos que tienen positivo los tres factores de riesgo. Entonces, como pueden ver, la diferencia es abismal: 5% para los de riesgo bajo versus 58% para los de riesgo alto. Entonces, aquellos pacientes con riesgo bajo podemos estar un poco más tranquilos y el paciente también puede estar un poco más tranquilo. Se requiere la presencia de al menos, o sea, para hacer el diagnóstico de gamapatía monoclonal de significado incierto, como ya vimos en los criterios diagnósticos, es que necesitamos sí al menos 10% de células plasmáticas en la médula ósea para poder hacer el diagnóstico definitivo de gamapatía monoclonal de significado incierto. Pero la verdad es que la biopsia de médula ósea puede omitirse en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, sobre todo porque hay hay muy escasa posibilidad de encontrar un porcentaje significativo de células plasmáticas clonales en la médula y el riesgo inherentemente es muy bajo para la progresión a mieloma múltiple. Entonces, quizás en estos pacientes que ya le encontramos proteína M, que estamos pensando en gamapatía monoclonal de significado incierto, pero que es de bajo riesgo, quizá valdría la pena no someterlo a un estudio invasivo como es la biopsia de médula ósea. Es en mi muy particular punto de vista. Quizá podríamos obviar en este tipo de pacientes la biopsia de médula ósea, pero bueno, en aquellos pacientes que tienen riesgo intermedio o riesgo alto, quizá valdría la pena realizar la biopsia de médula ósea. Los estudios esqueléticos o los estudios de imagen se proponen para este tipo de patologías de bajo riesgo, pero se pueden realizar en todos los pacientes para garantizar la ausencia de plasmocitomas que deben tratarse, normalmente con radioterapia. Es importante destacar que los pacientes con dolor óseo inexplicable y un examen esquelético normal deben someterse a imágenes avanzadas como resonancia magnética, TAC, PET-CT para detectar lesiones óseas que de otro modo podrían ser o pasar desapercibidas en la radiografía simple. Entonces, vale la pena hacer estudios de imagen en este tipo de pacientes para descartar algún otro tipo de problema, cualquiera que nosotros queramos: resonancia magnética, tomografía, PET-CT.
La verdad es que la mayoría de las recomendaciones sobre el seguimiento se basan en opiniones de expertos. No hay estudios aleatorizados bien definidos que nos digan exactamente cuál es el tiempo de seguimiento en este tipo de pacientes o cada cuándo tenemos que dar el seguimiento, pero la mayoría de los expertos coinciden en que todos los pacientes deben ser reevaluados 6 meses después de la detección de una proteína M con pruebas de vigilancia de laboratorio. Es decir, BH completa, creatinina sérica, niveles de calcio sérico, electroforesis de proteínas séricas y cadenas ligeras libres en suero. Y los pacientes de bajo riesgo con nivel de proteína M estable pueden recibir seguimiento inclusive cada 2 o cada 3 años. Se debe sospechar de progresión maligna si el nivel de proteína M, eso sí es bien importante. Si nosotros tenemos un paciente que le estamos dando seguimiento ya con un diagnóstico bien definido de gamapatía monoclonal de significado incierto, debemos sospechar que el paciente está progresando, que está virando a alguna otra patología de importancia. Si el nivel de proteína M sérica aumenta un 50% más, es decir, con un aumento absoluto igual o mayor a 0.5 gramos sobre decilitro, el nivel de proteína M sérica es de 3 gramos sobre decilitro superior, la proporción de cadenas ligeras libres en suero es superior a 100, o si el paciente tiene anemia inexplicable, creatinina elevada, dolor óseo, fractura o hipercalcemia. Les vuelvo a repetir, no porque tenga un solo síntoma, por ejemplo, que se eleva discretamente la creatinina, que empiece con un poco de anemia o que empiece con calcio sérico elevado de manera leve, pues quizá podamos hacer algún protocolo de estudio para ver qué es lo que está sucediendo. Si no encontramos una explicación que nos satisfaga, quizá podamos pensar en la progresión de esos pacientes que ya están virando a una enfermedad más importante. Entonces, estos son los tipos de pacientes en los que tenemos que pensar que muy seguramente hay una progresión de la enfermedad, que ya viró hacia otra enfermedad y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Perdón por la tos, estoy saliendo de COVID. La verdad es que es bastante molesto, pero les pido una disculpa por tanta tos y si acaso no se me escucha muy bien la voz, pero espero que haya sido de su entendimiento, espero que les haya gustado, espero que haya sido que les haya gustado la explicación. La verdad es que quería tomar o abordar los puntos básicos de esta enfermedad. La verdad es que es un repaso muy básico de la gamopatía monoclonal de significado incierto, muy orientado y muy explicado por un internista. Obviamente no soy hematólogo, no tengo los conocimientos de un hematólogo, sino que en la medida de lo posible, desde el punto de vista del internista, ¿qué sería lo importante que nosotros tenemos que saber? Poder hacer el diagnóstico, poder determinar cuál es la gamapatía monoclonal que el paciente está cursando y en dado caso de que encontremos que la gamapatía monoclonal es un problema importante como el mieloma múltiple, poderlo o un plasmocitoma, poderlo derivar con el especialista correspondiente, que en este caso es el hematólogo, que es el especialista que sigue estas enfermedades. Y si acaso la gamapatía monoclonal de significado incierto, quizá nosotros podamos darle el seguimiento y vigilancia, sobre todo si es de riesgo bajo, ¿no? Si es un riesgo alto, quizá vale la pena derivarlos con el especialista correspondiente, pero quería abarcar, la verdad es que las condiciones, las cuestiones más básicas de la enfermedad, que en ocasiones desde el nombre puede ser un poco rimbombante, gamapatía monoclonal de significado incierto, que ya vimos que la verdad es que no es un gran problema ni un diagnóstico muy complejo, quizá en el diagnóstico diferencial un poquito más, pero la verdad es que podemos hacer el diagnóstico de una manera muy fácil, muy rápida, el médico internista y darle seguimiento. Espero que haya sido de su agrado, espero que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.